La palabra Estado tiene tres componentes. Tiene que ver con territorio, con gente y con gobierno. Es decir, una sociedad que está demarcada por unas fronteras geográficas, que hay una cantidad de habitantes dentro de ella y que tiene un gobierno. A eso se le llama Estado. Amén. Si no tiene un gobierno, no es Estado. Si no tiene un territorio, como pasa. Saben ustedes que hay pueblos que tienen identidad, llamémosla política, pero no tienen Estado. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído hablar de los kurdos. Es una cantidad, son más de 10 millones que habitan allá en Asia, entre el mundo árabe. Ellos no tienen territorio, por eso no son Estado. Amén. La disputa entre Israel y Palestina es porque ellos reclamaron hasta que se les dio ese pedacito de tierra llamada la Franja de Gaza, por eso se llama un Estado palestino. Está en disputa porque la usan para atacar a Israel, etcétera. Entonces tiene que tener los tres componentes y nosotros lo tenemos. Amén. Vamos a hablar de esa parte. Vamos a Romanos capítulo 13 versículos 1 al 7. Colóquense de pie, hermanos que están allá también conectados hoy. Si están en Colombia, después de este culto, que no será muy extenso, usted puede almorzar aquí en la cafetería, amén, en el restaurante de la iglesia, y luego irse a depositar su voto, porque también tiene algunos beneficios. Por ejemplo, yo hace 2 meses menos, después de mi viaje al África, mi pasaporte se me llenó y fui y compré el pasaporte y me hicieron un buen descuento por causa de haber presentado la boleta de electoral. Entonces, los muchachos que van a entrar a la universidad también tienen algún descuento, así sea un 10%, algo significa, para ingresar allá. Entonces, es útil, no solamente desde ese punto, que es un incentivo para que se vote, sino también como ciudadanos. Dice la palabra en Romanos, oiga bien, 13:1. Aquí se alude exactamente a la función de la iglesia dentro del Estado. Dice: sométase toda persona. ¿Cuántos nos consideramos personas aquí? Todos, por supuesto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, no solamente a las eclesiales, sino a las civiles también. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay, las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. Lean el 2. Amén. Sigo yo. Porque los magistrados, este vocablo no es eclesial, ni es espiritual, ni es ministerial, es civil y es gubernamental. Amén. Los magistrados, que aquí en Colombia los tenemos, no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Oigan esta pregunta y ahí lleva la respuesta. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 4, léalo. Versículo 5, por lo cual es necesario, no optativo, es necesario estarle sujetos, no solamente por causa del castigo, no por temor a la modelo, ni a Chimitá, ni a Palo Gordo, amén, no, sino también por causa de la conciencia. Amén, alabado el nombre del Señor. Vamos a dejar hasta aquí la lectura. Consideraremos obviamente otros textos bíblicos que refuerzan la enseñanza de hoy, y quise traerla por ser hoy un día muy determinante. Yo como ciudadano se los digo. Amén. Y los analistas dicen: hoy Colombia se está jugando. Y no solo, miren, los ojos, anoche vi un poquito CNN y están los ojos del mundo puestos aquí. Vamos a orar por la enseñanza, ya se oró por el país, y vamos a pedir a Dios que nos abra un poquito más los ojos, que podamos entender nuestra responsabilidad como ciudadanos de un país, cuál es nuestra influencia y cómo debemos actuar dentro de las fronteras de un Estado de derecho así llamado, que se llama Colombia para nosotros. Oremos. Sí, Señor y Padre glorioso, muchas gracias. Oh Dios, en esta mañana tan hermosa, en este sol tan esplendoroso, un día tan claro,
un clima tan oportuno, Señor, para adorarte. Y aquí está un pueblo que ha venido a hacerlo, Señor. Hemos cantado, hemos adorado y también hemos traído la bandera, Señor, hoy como símbolo de clamor, de oración, pero también de identidad con una nación donde tú nos diste el ser. Por eso amamos nuestra patria, por eso oramos por ella, porque tu palabra nos manda hacerlo, porque hemos creado un vínculo, un arraigo, Señor, con nuestra cultura, nuestra historia, oh Dios, con todo lo que somos, Padre. Hoy pues, eterno Dios, te presentamos las multitudes que están acudiendo ya hace, oh Dios, más de 2 horas, oh Padre Celestial, a los diversos centros de votación. Desde aquí oramos, Padre Celestial, para que tú te glorifiques, Señor amado, no solo en Colombia, fuera de ella también, pues hay miles que viven en otros territorios y que hoy pueden también ejercer el voto, Señor. Te pido que nos des sabiduría para entender nuestra responsabilidad y actuar como cristianos que somos, bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Demos un aplauso al Señor y tomen su lugar. Aleluya. Lo que voy a hablar no es política. Hay hermanos que me han estado criticando, por ahí me han mandado mensajitos, tuve que bloquear a uno, porque interpretan mal. Creen que todo lo que es política es del diablo. Esa persona no ha escudriñado o ha visto el significado de la palabra política. Aquí tiene una connotación negativa, pero sabe que la palabra política es muy antigua y viene de la palabra polis. Polis en el griego es ciudad y política etimológicamente es el gobierno de la ciudad. Amén. Por eso las ciudades grandes se llaman metrópolis. Metro porque es medida grande, amén, y polis porque es ciudad. Por eso la institución que en todos los países hay se llama policía, que es control de la ciudad. Amén. Entonces no crea que la palabra política es satánica, es infernal o es diabólica. Es una palabra que etimológicamente está en el diccionario y que el cristiano tiene el deber de entender qué es para no satanizarla siempre. Los que son corruptos son algunos políticos, muchos de ellos, no la política como tal. Amén. Entonces que nos quede clara esa parte para que podamos entrar en detalle. Quiero hablar de esto porque en Colombia nosotros fuimos hasta la Constitución del 91, fuimos un estado confesional. Confesional es que teníamos un convenio, teníamos como país un convenio que se llamó el Concordato. Ese convenio se hizo con la Santa Sede, que es la sede de Roma, del Estado Vaticano. Sepan que Roma no solamente es una institución religiosa, también lo es política y social. Por eso cuando usted oye una noticia que se origina allá, no dice ciudad de Roma, sino ciudad del Vaticano. El Vaticano es una institución que tiene influencia en muchísimos países del mundo. Que yo sepa, se conservan esos concordatos con República Dominicana y unos poquitos países del mundo. Colombia estaba quedado. El concordato permitía que el catolicismo ejerciera de una manera directa influencia sobre nuestros pueblos. Por eso esa constitución que fue hecha en el 86 y firmada por Rafael Núñez, el presidente de aquella etapa del tiempo, establecía que en Colombia ningún presidente tenía que ser católico, tenía que ser casado por el rito católico. Esa constitución del 91 quitó eso, que tenía que ser la única religión del Estado. Ya no es así. Ahora el Estado colombiano reconoce otras confesiones religiosas como nosotros. Por eso nos dieron personería jurídica especial en el año 94. Por eso tenemos ahora diputadas, concejales, tenemos hasta alcaldes que pudieran ser. Hace 50 años atrás eso era un imposible, porque los curas ejercían esa influencia. Entonces, les digo esto para que conozca un poquito de historia y sepa cómo desarrollar uno la vida, amén, la vida cristiana dentro de un estado así. Yo he tenido que decir por micrófono en algunos pueblos, invocar la personería jurídica que tenemos, invocar el artículo 42 de la Constitución. ¿Y así para qué? Para que no nos ataquen. Allá en Caquesa, Cundinamarca, nos sonaron piedras en el techo, nos rompieron tejas
Y yo le dije a un hermano, salga y procure ver el origen de esas piedras, de dónde vienen, porque a esa persona la vamos a demandar por daño en bien ajeno. Pero nosotros no somos piratas en este país. El Movimiento Misionero Mundial tenemos una personería jurídica especial. Y nosotros le pagamos al Estado todos los meses de marzo una cantidad de dinero. Sépanlo. Por esta propiedad se paga, solo que nos han exonerado una parte. Pero este año el tesorero sabe cuánto nos tocó pagar de impuesto predial. Amén. Pagamos todo. Somos ciudadanos de bien. Eso como iglesia. Como cristianos pagamos todos los impuestos de ley. ¿Es así o no? Si usted tiene un patrimonio pequeño o grande, paga porque paga. Si tiene así sea una sencilla moto, hay que pagar impuesto por ella. Y todo. Entonces mire usted que somos ciudadanos de primera. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Dicen amén. Nosotros no nos están llevando allá amarrados atrás por agresiones. Nunca un evangélico jamás será buscado por esos delitos que les acabé de leer hace un rato. Nunca. Y si todo el mundo fuera evangélico, esos casos no se darían. Amén. La Modelo estaría vacía. Yo voy a ir en este mes, voy a ir a la Modelo. Allá me inscribieron, la hermana Alexa, que atienden allá al ministerio carcelario. Voy para allá, porque desde la pandemia no he vuelto. Ella me dijo, busque la fecha esta o esta, y vamos a predicarle a los presos que están allá, que los ganamos allá. Amén. Sepan esto, hermanos que están conectados, los evangélicos presos que están allá, los ganamos allá, porque un evangélico genuino nunca caerá en la cárcel. Una evangélica tampoco. Entonces, siendo así, ¿cómo no? Entonces tenemos todo el derecho a hablar de este tema. ¿Sí o no? Porque somos ciudadanos de bien. Yo no la veo a ninguna de ustedes morateada, los ojos golpeada por su marido. Yo la guarde. Y si eso le llegara a pasar, denúncielo de una. Y yo doy aval para que lo metan en la Modelo o no sé dónde lo manden. Porque es que eso un cristiano no lo hace. Y sepa que las normas nos cobijan también a nosotros. Entonces, hablemos un poquito de la iglesia y el Estado. En el capítulo 13, donde leímos, nos habla de la actitud nuestra frente a la nación. Sepan una cosa, en el fondo histórico, les debo decir que la iglesia nació bajo el Imperio Romano. Antes de Roma hubo otros 4 imperios: el griego, el babilónico, el sirio y el egipcio. Roma fue de los últimos imperios existentes, y Roma ya iba bien desarrollada en el tiempo. Allá nació lo que se llama, escuchen los estudiantes de derecho, lo que se llama actualmente el derecho romano, que es el que se enseña en esta parte del mundo. ¿Por qué en Europa estudian derecho anglosajón, que tiene muy parecido, pero no es lo mismo? Entonces, nacimos como iglesia en medio de ese imperio. ¿Cómo era la vida de la iglesia y cómo enfrentó esas circunstancias? Sepan que el Imperio Romano fue tolerante. Hay un judío que le dice a Jesús que le haga el favor de sanarle la hija a un centurión, porque ama nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Ellos toleraron las sinagogas, permitían que el culto se diera bajo el gobierno de ellos. ¿Sabe cómo empezó la iglesia a tener choques con el Imperio Romano? Por un término que usted y yo usamos siempre, que en aquel entonces no era aceptado por Roma, es la palabra Señor. César reclamaba ser Señor. César tenía su base en Roma, pero todas las provincias, incluyendo Palestina, Judea, Eritrea, Samaria, Traconite y otras más, Palestina estaba dividida en provincias y todas tenían como un gobernador allá que le rendía cuentas a Roma. Jesús fue juzgado bajo las leyes del Imperio Romano. La iglesia nació en esas circunstancias geopolíticas. De manera que cuando uno contextualiza eso, uno dice en qué circunstancia fue que se escribió esto de Romanos. ¿Qué dice Romanos? Sométase toda persona a toda institución. Y las instituciones son parte del Estado. Sea bendito el nombre del Señor. Eso, recojan el juguetico para que no nos distraiga la bebé, por favor. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué pasa entonces, amados? Que se practicaba la esclavitud. ¿Sabe que en los tiempos de Roma la esclavitud era aceptada? Incluso, óigame bien, era reglamentada, no abolida. Amén, digan amén. Por eso es que la Biblia establece normas para el esclavo y el amo.
Mire que no dice que se rebelan ni auspicia la insubordinación del esclavo hacia el amo. Más bien se le sugiere que se sujete y que se someta. Pero que el amo sea absolutamente justo también. ¿Cierto? Amén, con el esclavo. En ese contexto nació la iglesia. Y por eso se dan ese tipo de reglamentación. Se habla del magistrado, que no lleva en vano la espada, que nos sometamos. Que el Estado tiene que ejercer, oiga bien, un gobierno, y como la iglesia no es gobierno porque no es sabio que lo sea. Dicen amén. Donde la iglesia se ha metido, como pasó por más de 100 años en Colombia, en la vida de la ciudad, de los ciudadanos, puede distorsionar las cosas. Hay pueblos todavía aquí en Colombia donde manda más el cura que el alcalde. Nos pasó en Aquitania, Boyacá, hace unos 25 años atrás. Allá me tocó ir como testigo con el representante legal que teníamos entonces, porque el cura mandó una turba y acabaron con el localcito que teníamos de culto. Sacaron las sillas, las quemaron allá afuera, un pequeño teclado. A la niña del pastor que tenía cuando 11 añitos, la mechonearon a la niña, y el dueño de la casa alquilada, porque era un localcito, era un policía. Y él puso demanda y nos fuimos al tribunal y nos citaron y fuimos a hacer conciliación y conciliamos. Porque la norma permite en Colombia que antes de un pleito avanzar, de acuerdo a la gravedad o simpleza del delito, haya conciliación. Hay delitos que permiten ser conciliados y hay otros que no. Por ejemplo, un homicidio, no hay conciliación. En un robo puede haberla. ¿Sabe por qué? Porque si el ladrón devuelve la prenda hurtada, subsana el delito. Entonces la víctima puede decir: no, ya le perdono, ya me entregó los 100,000 porque me ha robado. Punto. Pero si llega a haber un muerto, ahí no interviene. Por eso felicitamos a Cielo, que está estudiando también ya y que entiende esto, por eso asiente. Y si hay aquí estudiantes de derecho, los animo que sigan por ahí. Es bonito conocer la ley. A mí me hubiera gustado ser abogado, hermano. Amén. Porque es bonito conocer qué derechos y qué deberes tengo. Bendito sea el Señor. Entonces, en ese orden de ideas vamos a continuar, porque el Imperio Romano permitía eso. Por ejemplo, 1 Corintios 7:21, vamos al texto. Luego Gálatas dice: fuiste llamado siendo esclavo. Está escribiendo para esa época. No te dé cuidado, o sea, ahí puede continuar. Amén. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Cómo lo procuro? Por la vía correcta, no echándole machete al amo, no incendiándole la finca, no robándole. Mire, la historia de Filemón, que ustedes la deben tomar en cuenta, se narra de un esclavo que le hizo daño a su amo. El amo se llamaba Filemón precisamente. El esclavo se llamaba Onésimo. Y Onésimo era un pillo de 7 suelas. Cayó preso por robo, por hurto. Y en la cárcel se encontró el apóstol Pablo. Y Pablo, preso que entraba, preso que evangelizaba. Y lo ganó para Cristo. Y en la charla, Onésimo le contó que él había estado sirviendo en la casa de un tal Filemón. Y Pablo dijo: Filemón, yo lo conozco. Es mi hijo espiritual. Tal vez el daño que ocasionó Onésimo fue menor. Por eso salió de la cárcel temprano. Porque de acuerdo al delito, así es el número de días en la cárcel. Hurto menor, ahora lo escarcelan, y así hasta mayor. O sea, ahora aquí en Colombia hay una justicia muy, muy laxa. Por eso un alto porcentaje de delitos no se denuncian por la misma causa. ¿Para qué denuncio? Si me queda el enemigo y ese lo sueltan al otro día o a las horas. El delito de Filemón, de Onésimo, fue pequeño, lo soltaron, y Pablo escribió con él la carta que lleva el nombre de Filemón a ese hombre. Vivía en Colosas. Y la carta decía: allí te mando mi hijo Onésimo, lo engendré en mis prisiones, o sea, me lo gané aquí. Él te fue en un momento un problema, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mire cómo cambia el cristianismo la mentalidad del delincuente. ¿Cuánto levantan su mano y dan gloria al Señor? Por eso no hay mejor escuela de formación que la iglesia, con todos los defectos que tenga. Si una persona no se regenera en una iglesia, no hay ningún otro escenario. No hay fundación, no hay correccional de menores, no hay alcohólicos anónimos que arregle a un pecador como lo hace Jesucristo a través de la iglesia. Demos un aplauso al Señor por esa gran verdad. Alabado sea Dios. Bueno es Dios.
Ya tenemos más de 300 conexiones. Un abrazo a los que están allá interesados en este tema también hoy. Miren, entonces Onésimo sale de la cárcel, llega a la casa de su ex amo con miedo y con temor, porque el amo podía disponer de la vida de su esclavo. Llega con susto, pero llevaba la carta guardadita. Alguien toca la puerta, se asoman, es Onésimo el que está allá afuera, tal vez el criado. Permítanme usar la imaginación de lo que pudo pasar. El criado ahí le dice a los que están adentro, entre ellos Filemón, le dice: allá afuera está Onésimo. Bien, Onésimo. Va a venir ese pillo sinvergüenza que me robó el ventilador la vez pasada, lo vendió para meter vicio. Amén. Es posible que le haya dicho eso, si fuera hoy. No, ahí está, no puede ser. Hasta que alguien le abre y en efecto entra Onésimo. Imaginémonos el rostro de ese hombre que antes le había hecho daño a Filemón. Todos sorprendidos, pero ¿cómo así que venga? Si un esclavo, un ladrón nunca volvía a la casa donde hizo daño, y todavía es así. Nadie vuelve así. Pero él se acerca y tal vez saca de su túnica la carta y se la entrega, y Filemón empieza a leerla. De pronto analiza y dice: esta grafología es de Pablo, esta es de su puño y letra. Cuénteme, no, el apóstol Pablo en la cárcel me oró por mí, yo me convertí. Y ahora es convertido, y empieza a cambiar la mirada. Porque cuando uno se encuentra con una persona que fue delincuente y ahora es otro en Cristo, automáticamente nuestra mentalidad gira. A mí me ha pasado varias veces. Me pasó con uno que es pastor en Tamia, Arauca, se llama Calixto Ardila Carrillo. Como yo lo conocí, yo no creí que ese hombre tenía perdón de Dios ni lástima del diablo. Es el que yo les he dicho que lo entregaron 17 veces al diablo en la iglesia de Arauca donde yo fui pastor. Antes de eso no tenía arreglo. Yo dije: este es un incorregible. Cuando me dijeron que Cristo lo había salvado, yo fui a una santa cena y lo vi ahí diciendo: gloria a Dios, aleluya. Yo dije: este mucho requete contra hipócrita. Y yo esa noche le di tantico, amén. Le dejé caer un parte de mensaje. Terminando, me invitó a una tienda de esquina a tomar Coca-Cola cuando no podía tomarla. Y me dijo, me tiró el mensaje, ¿cierto? Le dije una parte. Dijo: ¿cuál parte? Todo, amén. Y empezó a contarme su testimonio, y mientras me lo contaba yo dije: se metió Jesucristo en el corazón de este hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado su nombre. Amén. Y sobre esa mesa le di un apretón de brazos, luego un abrazo. Después lo casé. Hace 10 años me fui y le celebré los 25 años de matrimonio. Y mantengo un vínculo con él porque lo veo como lo que es, un redimido igual que yo. Eso le pasó a Filemón con Onésimo. Amén. Para que ustedes vean que la gracia de Dios interviene en cualquier sistema de gobierno y altera positivamente cualquier método que estemos practicando en el campo social. Amén. Así que el cristianismo es el mismo aquí y en cualquier país, independiente de la política que nos rija. Hace 8 días les hablé de las democracias, de las dictaduras, de las monarquías. En cualquier ámbito que se dé, el cristianismo tiene aplicación. Gálatas 3:28. Alabado sea el Señor. Y ahora miraremos Filipenses 16. Oigan, miren aquí lo que dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, repítalo, sois. Mire, en Cristo las diferencias sociales desaparecen. Por eso aquí tenemos hermanos que tienen ya su doctorado y son, no, ¿saben que yo no los llamo doctor fulano? Pasa y nos dirige a la lectura, hermano, porque hermano nos nivela. Por eso no le decimos a la hermana honorable diputada, que así se califica allí. Decimos la hermana Patricia, porque es nuestra hermana. Miren qué bonito. Entonces eso permite que tengamos un vínculo hermoso, respetuoso. No hay, o sea, en Cristo se destruyen las barreras sociales, las castas que se practican en la India, en otros países, los estratos de arriba tal, alto, medio, bajo. En la iglesia convergemos todos. Por eso en una congregación como esta y toda iglesia bíblica alberga en su seno al hermano que trabaja en reciclaje, a la señora que trabaja en limpieza de casa, como al que dicta clase en una universidad o que es gerente de un banco. Somos iguales, porque no vemos a la persona por lo que tiene, sino por lo que es. Porque el valor suyo y mío es intrínseco, es decir, está por dentro. Y no radica en la intelectualidad ni en la economía, radica en lo que somos como personas. Por eso es que a todos los respetamos y los amamos en Cristo. ¿Qué otro texto tenemos? Filemón 16.
Alabado sea el Señor. Allá me estaban preguntando en cabina por qué no dice 1:16. Dice, no ya como esclavo. Mire que esta palabra se la escribió Pablo a este personaje del que venimos hablando, a Filemón. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Miren cómo nos sube de estatus la conversión. No estatus social, sino estatus espiritual. No ya como esclavo, sino como ¿quién? Como hermano. Bendito sea el Señor. La palabra hermano etimológicamente quiere decir hijo de la misma matriz. Hermanos, hijos de la misma matriz. Es por eso que no debe haber desavenencia entre nosotros. Es vergonzoso y antibíblico que uno esté en la misma iglesia y no se salude con un hermano o hermana. Si somos hermanos, si hemos perdonado a personas que nos han ofendido tanto. Hay gente que ha sido capaz de perdonar al asesino de sus hijos, de su mamá. El libro que yo he recomendado se llama Más allá del odio. Lo escribió el pastor Eduardo Cañas Estrada, que es pastor de Asambleas de Dios allá en Bogotá. Él nos ha prestado su templo, que es grande, para reuniones de pastores. El año antepasado fue allá. Este hombre escribió ese libro, y ese libro una vez yo lo narré en Costa Rica, y el pastor Carlos Guerra me dijo, no te creo, con todo respeto. Tienes una mente imaginativa y pintas ahí. Le dije, no, yo no pinto nada, yo lo leí en un libro. Si alguien, ¿sabe qué leí yo en ese libro? De una mujer, creo que aquí lo he narrado también, que fue abusada a los 16 años. Consecuencia de ese abuso quedó un embarazo. Y esa mujer procuró matar a ese bebé por todos los medios, por odio al hombre que la había abusado. Y como no pudo hacerlo, esta mujer les dijo a otras, antes de darlo a luz, quíteme en ese chino porque si no yo lo ahorco. Como no lo pude matar, pero yo no quiero ver el recuerdo de ese tipo. Y una vez que se recuperó, esta mujer se dio a la tarea de buscarlo y buscarlo y buscarlo para matarlo, y no lo encontró. En esa búsqueda se hundió en la prostitución, en la drogadicción, en el alcoholismo, tocó fondo, fue a parar a la cárcel del Buen Pastor. Allá estaba. Y dice que un día llegó, escuchen esto, llegó un hombre a predicar a esa cárcel y llevaba un ramo de flores y una Biblia. Y dijo, vengo a visitar a fulana, pero me avisan en guardia que esa señora murió anoche, que fue asesinada. Como entre ustedes hay pacto de silencio, les predicó a todas las internas que estaban en ese patio. Les dijo, yo traía este ramo de flores y esta Biblia para mi madre, porque vivimos separados muchos años y yo hace algún tiempo conocí a Cristo, y les predicó. Entonces miró a todas las internas y le dijo a una de ellas, venga, tome usted esta Biblia y esto. Yo me voy ahora, regálele ese ramo de flores y esa Biblia a la persona que usted sabe que mató a mi mamá, que me la asesinó. Dígale que yo la perdono. Se fue. Eso está en ese libro. Sí, aleluya. Y bueno, el hombre no volvió más a predicar allá. Esa mujer continuó en la interna como prisionera. Pero un cáncer de útero empezó debido a su vida promiscua y desordenada. Esa mujer estaba podrida por dentro. Apenas la visitaba una supuesta comadre que la conocía por allá en el 20 de julio en Bogotá. Ella estaba en el Buen Pastor en Bogotá y era la que la visitaba esporádicamente. Ante la gravedad de su enfermedad y viendo que no había reversa, el INPEC determinó que vaya a morir en una casa para ahorrar los costos que tiene llevar un cuerpo allá, un féretro. Y a esa señora le dijeron, ella está muy grave, máximo le queda un mes de vida, llévela para que muera con usted. Y la señora se la llevó para la casa. Allá en el 20 de julio, que ahí tenemos una hermosa iglesia, que la pastorea el hermano Hernán, un hijo espiritual nuestro de Arauca. Y en ese 20 de julio, un día esta mujer estaba tan grave, la enferma, que le dijo, yo necesito ir a rezar a una iglesia porque yo me voy a morir. Y se fueron para la parroquia, que es muy visitada en el 20 de julio, tiene una peregrinación grande. Y fueron para allá, pero quedaba lejos, como a 10 cuadras. Ella le dijo por el camino, yo no alcanzo a llegar. Era una tarde fría, lluviosa. Yo siento que me voy a morir. Y pasaron frente a una iglesia. Escuchen lo que hace la iglesia. Estaban en una campaña, en un pequeño templo. Y ella le dijo, entremos porque aquí también rezan, le dijo la comadre. Porque algunos nos asocian con el vínculo religioso. Entremos, aquí también rezan. Y entraron y la Ujier, Dios bendiga a las Ujieres. Amén. Escúchenme, Ujieres, por favor, que quiero que ustedes escuchen esto también, para que vean la importancia que tiene la atención y la buena educación de un Ujier.
esa señora le buscó puesto, la sentó a las dos, y cuando se sentaron y empezaron a escuchar hacia el frente, la enferma le dijo a la otra: ese predicador ¿qué tiene que ver? Yo tengo que hablar con él. ¿Pero por qué? Yo tengo que hablar con él. Y empezó a llorar. ¿Pero usted no lo conoce? Sí, ese fue a la cárcel hace unos pocos años atrás a predicar. Yo tengo que hablar con él, porque yo vi que le maté a la mamá. Que me perdone. Y era pararse: no, siéntese. La primera que pasó a aceptar a Cristo fue ella. Y allí invitó al predicador y vino y le confesó que ella había sido la asesina de su madre. Dice que se abrazaron y empezaron a llorar. Pero el caso no para ahí. Resulta, mire, es que por eso es que Carlos Guerra me dijo: no te creo. Así de sinceramente. El pastor de esa iglesia, que hacía 20 y tantos años atrás había abusado de ella, ese era el hombre que también Cristo lo había recogido y lo trajo y lo puso de pastor después. El muchacho que tocaba el teclado sin que el predicador supiera, era el hijo que no había logrado ella ahorcar, ni matar, ni abortar. Cada uno por su lado vivía su vida. Y entonces esa noche, aleluya, mire, para que eso sea coincidencia, tiene que aplicarse la ley de la probabilidad, que no es posible, humana y matemáticamente, que una mujer venga enferma muriéndose, que entre al templo pequeño donde hay un predicador costeño que no es de Bogotá, que vino a dar una campaña en esa iglesia, que ese sea el hombre a quien esa mujer tiene que encontrarse, que ese pastor que está en el púlpito predicando en su vida impía haya abusado de esa muchacha, que ese músico que toca el teclado sea el hijo de los dos. Por eso es que Carlos Guerra me dijo: no. Entonces compré el libro, mandé al mensajero, le dije: váyase, le puse la dirección de Costa Rica y se lo mandé al hermano Carlos Guerra. Ese libro lo debe tener por allá la hermana Norma, entre su biblioteca, del finado Carlos Guerra, que ya está con el Señor. Una tarde me timbró el teléfono y yo levanté y respondí a la llamada. Estaba el hermano Guerra conmovida y me dijo: Henao. A veces me decía así, a veces me decía doctor, otras veces me decía hermano. Me dijo: Henao, acabo de leer el libro. Le dije a Norma: voy a leer este libro y no estoy para nadie hasta que no lo termine. Acabo de terminarlo. Dios una vez más me comprueba que no es real, decía, y lloraba. Eso hace Dios cuando uno le entrega el corazón al Señor. Pero dejemos aquí para volver con la lección. Vamos pronto, porque mire, ya son las 10 y alguito, pero tenemos tiempo. Entonces se habla de eso, del vínculo que nos sube el Señor como ciudadanos. Cuando uno viene a la iglesia, uno sube de estatus ante los ojos de Dios. Puede que ante la sociedad no tanto, pero Dios nos ubica en otro ámbito. Inclusive hasta su aspecto físico mejora. Amén. Algunos de ustedes, si hubieran continuado en el vicio, en la droga o en cualquier otra vida disipada, usted estaría feísimo, más de lo que es, o somos. Alabamos al Señor. Alabamos el nombre del Señor. Se pagaban impuestos según Romanos 13:7. O sea, todo el tiempo los estados han vivido de los impuestos de los ciudadanos. Eso es lo más común. No se cree aquello de que yo voy a rebajar impuestos. Mire que ahora más bien nos lo subieron. No hay sistema de gobierno que tenga que prescindir de ellos, porque de qué otra forma viven los estados. De cualquier índole política, todos los estados, todos los países tienen que cobrar impuestos. Amén. Una vez yo tuve una discusión dialéctica con una persona de ideología comunista. Eso fue por ahí en una vereda cerca de Saravena. Porque escuchen esto que les voy a contar para que usted se forme una idea de cómo discutir en un momento dado, con todo respeto, con una persona de esa tendencia filosófica o ideológica. Yo estaba dando un culto en un campo y vinieron personas armadas y nos llevaron arreados como borregos para esa reunión que era en una escuela cercana. Allí nos dieron cátedra de la que siempre dan: la lucha de clases, las cuantas familias que gobiernan a Colombia, el proletariado y todo ese disco rayado que algunos quieren revivir, ¿sí? De la clase explotadora, de los explotados, todo eso, que eso es fácil de entender. Luego dieron oportunidad para preguntas y respuestas. Escuchen lo que pasó. Esos días habían recién instalado la luz en esa parte. La energía eléctrica de Saravena y de Arauca va de aquí, de una estación llamada Los Palos, que queda por aquí para los Colorados, por ahí. De ahí, por toda esa topografía montañosa, hasta allá tendieron las torres y las redes, y apenas estábamos empezando, teníamos meses de tener la energía, cuando empezaron a volar las torres con dinamita.
Entonces, un ciudadano de allí habían comerciantes del pueblo, habían ganaderos, finqueros, de todo, incluyéndome yo de pastor. Entonces, cuando hubo preguntas y respuestas, un ciudadano levantó la mano y les dijo estas palabras. Dijo: yo quiero que nos expliquen aquí a la sociedad que vinimos, ¿por qué nos dañan las torres? ¿Por qué las vuelan? Sí, estamos luchando para que nos coloquen la interconexión eléctrica y estamos empezando la industrialización de la ciudad y vuelan las torres. Entonces, un compañero del que estaba dando la charla dijo: yo le respondo al camarada esta pregunta. Él tenía su fusil sobre el escritorio de la escuela y le hizo una pregunta a él y a todos nosotros: ¿esa energía que ustedes dicen que nosotros dañamos, se la regalan? No, todos. Entonces tomó así el arma y dijo: para eso nos entregaron esta herramienta, para protegerlos y defenderlos a ustedes. A mí me chocó el argumento, porque yo soy evangélico y soy pastor, pero no soy tonto. Dios me dio la capacidad de analizar lo que oigo, y a ustedes también. Cuando terminó la exposición, entonces yo levanté mi mano. Allá el camarada pastor tiene la palabra. No había micrófono. Yo le dije: ahorremos el camarada, pero sí soy pastor. Y le dije: yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, a los que nos están dando esta charla. Cuando ustedes sean gobierno, dijo, póngale la firma. Le dije: ¿nos van a regalar los servicios públicos? Porque hasta donde yo sé, ningún país ni estado de la tierra puede regalarlos. Y le puse el ejemplo, porque lo que vale de un servicio público no es el contenido. Por ejemplo, el agua la da Dios. Estábamos cerca de un río que pasa ahí está el agua. Lo que vale es la represa, la construcción, el tendido eléctrico, las torres, el mantenimiento de todo el sistema eléctrico es lo que vale para hacer la represa. Pero si es el acueducto, cuando yo abro la llave, el agua que cae, esa es gratis. ¿Sabe qué es lo que le cobran a usted y a mí? Todo el proceso para que esa agua llegue hasta ahí. Mantener toda una red. Le dije: cuando ustedes gobiernen, serán gratis. Porque yo me paré, tomé una tiza y usé el tablero. Escúcheme en esto. Les dije: permítanme ilustrarle y decirles que no me siento representado aquí por esta razón. Yo soy pastor, ustedes saben, muchos aquí. Le dije: tengo un saloncito de 8 metros de frente por 20 de fondo, 160 metros cuadrados, para dar culto 4 veces a la semana, martes, jueves, sábado y domingo en la noche. Yo me gasto 20 velas, 10 por aquí por esta pared, 10 por allá y 1 o 2 más aquí en el púlpito. Yo ponía una vela aquí y otra allá en esa esquina. Eso estaba lleno de parafina, había que estarla quitando para poder medio leer la Biblia. 12 velas por 4 son 48 velas semanales. Luego hice la cuenta por 4, que son las 4 semanas del mes, son 176 velas al mes. Pregunté: ¿cuánto vale una vela? Vale tanto, por tanto, igual. Me daba una cantidad de dinero. Le dije: con estas velas, que apenas medio alumbro, porque la vela no genera otra energía, solamente una luz, y eso tenue, que es tóxica. Le dije: mire, con esto yo pago 5 o 6 meses de energía y puedo tener una radio, una televisión, puedo usar un electrodoméstico. Y empecé con argumentos hasta que me mandaron callar. Yo les dije: respóndanos. La pregunta quedó sin respuesta. Y les digo esto públicamente, muchachos, para que usted no se deje embaucar de las cosas gratis. En esta vida nada es gratis, se lo digo en el nombre del Señor. Amén, demos un aplauso al Dios del cielo. Aleluya. Amén. Aquí nos toca, mire, alabado sea el Señor. Estamos hablando de la iglesia y del Estado, y estoy citando estos ejemplos para decirles cómo la iglesia influye en nuestra mentalidad y nos abre los ojos del entendimiento. Veamos más. Se pagaban impuestos, ya lo sabemos. El concepto de Cristo. ¿Qué dijo Jesús del Estado? ¿Cómo vio él el imperio romano, que pudo haber suscitado una revuelta? De hecho, oiga bien, los macabeos, que era una facción judía que querían levantarse contra el imperio romano. Hubo una guerra fuerte antes de Cristo, décadas antesito, hubo la guerra de los macabeos. ¿Quiénes eran? Una facción de judíos que querían sacudirse del imperio romano y se levantaron. Terrible. Y eso fue, una revuelta, pero fueron vencidos y el imperio romano continuó su hegemonía. Cuando Jesús nació, el imperio romano era todo. Por eso Jesús fue juzgado en una corte romana. Poncio Pilato era gobernador del imperio romano.
Amén. Entonces, ¿qué dijo Jesús del Estado? Reconoció y pagó sus obligaciones tributarias. Veamos Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. Era una tarifa por ciudadano. Y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Parece que Jesús estaba atrasadito un poquito en el tiempo. Amén. Como cuando se nos olvida la tarjeta de crédito, no tenemos cómo y nos llaman del banco. Algo así. Entonces, versículo 25. Y dijo: sí. O sea, Pedro dijo: sí, yo lo he visto que paga. Pero mira que no ha pagado este mes. Y si al entrar, él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero. Mire, le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Ustedes qué dicen? ¿De quién las cobran? De los extraños. Los hijos de los gobernantes en cualquier sistema son privilegiados. Por eso terminan millonarios, muchos de ellos. Que entonces, ¿qué le dice Pedro? Dice, Pedro le respondió: pues de los extraños, porque es lógica la respuesta. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. ¿Están oyendo eso? Ustedes que tienen acceso a las redes sociales, consulten las familias de estos grandes dictadores, de estos burócratas de la política, y verá que muchos de ellos están en la costa, dicen luqueados. Es decir, tienen dinero. Disculpen, hermanos, allá. ¿Qué pasa? Entonces, el versículo siguiente: sin embargo, para no ofenderles, los que fueron a cobrar iban a eso, a cobrar. Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, que era una moneda de algún valor en aquel entonces. Tómalo y dáselo. ¿Por quiénes? Si hubiese sido un lenguaje revolucionario como el de que hoy se pregona, le hubiera dicho otras cosas. Amén. Ya ustedes insinúan qué les hubiera dicho Jesús. Qué cuento de pagar explotadores, esclavistas y todo, están ocupando nuestro territorio. Nosotros estamos en nuestra tierra, que es Israel, y ellos vienen desde Roma. Eso es imperialista y todo lo que usted quiera, y ni un solo peso para ellos. Jesús vio que el tributo había que pagarlo, y esto no es tontería, es que tiene que haber recursos para sostener un Estado. Alabado el nombre de Jesús. Entonces Jesús le dio a Pedro: como usted anda conmigo y anda más pelado que pepa de guapa, de igual que. Entonces lo paga por los 2, y pagó Jesús por los 2. Para que ustedes vayan haciéndose una idea de cómo vio Jesús al imperio y a la tributación. Otro texto, por favor, creo que está por allí. Gloria al Señor, amén. Dice, bueno, hasta ahí fue la lectura. Subamos. ¿Qué dijo Cristo al respecto? El concepto de Cristo sobre ello. No se pronunció contra el sistema tributario, que pudo haberlo hecho. Amén. Más bien Marcos 12, 17 y Lucas 20, 25 dice: Jesús le dijo: dad a César lo que es de César. Amén. Y a Dios lo que es de Dios. El cristiano sabe equilibrar y da al Estado lo que le pertenece. No solo en tributa, sino también en conducta. Al Estado le pertenece mi obediencia, mi sujeción. Dicen amén. Al Estado le pertenece mi buen orden para no generar caos. Cuando yo me porto bien, cuando yo no me meto en flecha, en contravía. Sí, Señor, amén. Cuando yo no le doy pedal a mis hijos para que se le insubordinen al profesor en la escuela. Y no se le deje, mi hijo. Y si ese profe me avisa que yo, y hay papás que han ido a increpar y a maltratar a los profesores en la escuela porque les corrigen los hijos. Bueno, ese amén está tenue, y quiera Dios que no sea más. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Como yo no hago así, yo contribuyo. Entonces le estoy dando a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque vinieron a tentarlo. ¿Es lícito, sí o no, dar tributo al César? Si Jesús decía que sí, estaba en contra de los judíos y a favor de los romanos, y eso le generaría choques. Si decía no, lo podían tachar de revolucionario. Amén. Como los celotes, que también era otro grupo que hubo ya en los tiempos de Jesús. Incluso de ellos Jesús reclutó uno que fue parte de sus discípulos. Celotes, otro grupo, porque siempre querían levantarse contra la explotación romana, porque es natural que uno sienta cuando está oprimido el deseo de libertad. Amén. Por eso los regímenes totalitarios la aplastan.
Miren que en Irán siguen las ejecuciones públicas. La revuelta en Irán produjo casi 50.000 muertos. Los rafagueaban así de frente por protestar contra ellos. Esas muchachas que se quitaban la burka y la tiraban al piso, el símbolo de libertad, fueron juzgadas y fueron ahorcadas públicamente, muchas de ellas. Eso está documentado, eso fue este año. ¿Por qué? Porque no quieren que otra persona exprese. Cuando uno está bajo una opresión, uno siente la necesidad como de sacudirse. ¿Es así o no? Amén. Y eso se da arriba y abajo. Bendito el nombre del Señor. Una mujer maltratada, golpeada, humillada, llega el momento en que se cansa. Y aunque sea con el soco de pelar cebolla y papa, se le enfrenta al marido. Una le dijo al marido y le dijo al inspector porque la denunciaron por maltrato a él contra ella. Cuando terminó ella dijo: escriban ahí que la próxima vez que me agreda como lo ha hecho y me maltrate como lo ha hecho, yo no le tiro con el cuchillo de pelar cebolla, que le mandó por aquí, le rompió la camisa y le hizo un pringuito aquí en la costilla, y el otro ya de mártir, ahí sí iba y trajo a la policía y inspector. Pero eso no era mucho, lo curaron ahí. Ella dijo: la próxima vez le doy con algo mayor. Mire que me está amenazando de muerte. Sí, señor. Y era una mujer cansada, humillada toda la vida. El inspector le dijo: pero señora, dijo, estoy diciéndolo, y cuando eso suceda, no me van a buscar, yo lo dejo ahí, voy y les aviso a ustedes para que vengan y recojan ese cadáver. Y yo me entrego y voy y lo pago, lo pago y yo a carcajadas. Digo, uy, Jesús de Nazaret, cuando me contaron eso, casi me echo yo la señal de la cruz, hermanos. Es que la opresión nos lleva allá. Pero Jesús les dijo: no, tranquilos, paguen a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Ese mismo texto se refiere en Lucas, creo que está ahí más adelante, colóquenlo a ver, ¿o es el mismo? Amén. Entonces dijo: pues es el mismo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estoy enfatizando esta parte para que sepamos qué dijo Jesús sobre el Estado. Él pudo haber liderado una revuelta, por eso fue que muchos judíos no lo aceptaron, porque ellos se imaginaban un guerrero montado en un caballo, amén, liderando tropas y huestes para levantarse contra el imperio romano, como lo hicieron los imperios anteriores. Jesús no lo hizo, porque su reino no es de este mundo. ¿Dicen amén ustedes y ustedes? Amén. Avancemos. Gloria al Señor. Amén. Veamos qué más dijo Jesús al respecto. Ese es el concepto. Dice: su reino no es de este mundo. Ahí está en Juan 13:36. Uno debe tener claro esto. Gloria al Señor. Y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguiréis después. Creo que la cita quedó equivocada, pero el texto es: mi reino no es de este mundo. Pero como estamos en los dos mundos, usted y yo pertenecemos al reino de Dios, pero estamos en Colombia, en Bucaramanga, en Santander. Amén. Por lo tanto, hay leyes de tipo civil que nos circundan. Tengamos cuidado de saberlas interpretar. No le pase como un pastor allá en Villa María Caldas, joven, afiebrado, entusiasmado. Ese muchacho lo reclutaron para el servicio militar, y cuando le pidieron libreta militar, él dijo: yo estoy prestando servicio. ¿En qué batallón?, le preguntó el oficial. Dijo: en el batallón más glorioso, en la iglesia de Jesucristo, y tengo por capitán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Digo: ¿usted está como loco? Estoy preguntándole en qué batallón, no le digo, y soy soldado de Jesucristo. ¿Sabe qué dijo el reclutador? Dijo: este está, pero tranquilo que allá le pasa, y fui al camión con él. Alabado sea el Señor. Del batallón me llamó. Yo estaba en Bogotá, yo era supervisor, y recuerdo que: hermano, es que mire, aquí le voy a pasar aquí hay un mayor que lo llamaron porque lo juzgaron por loco. Ese hombre le dijo, el pastor le dijo: es que mi supervisor se llama Humberto Henao. Mire cómo es la vida. Ese hombre había sido allá mayor en la base de Saravena, y yo iba a dar cultos allá. Entonces ese nombre se le grabó a él: Humberto Henao, uno que tuvo en Saravena. Sí, el mismo. Uy, es contento. Entonces llamémoslo, él tenía mi número, y me dice el oficial ese por el teléfono: es que aquí tengo uno que dice que es pastor y está como deschavetado, me dijo. Y dice: para saber si es pastor de ustedes. ¿Usted es el pastor Henao? Sí, señor. ¿Y qué hace en Bogotá? No, yo ahora me trasladaron para acá y estoy aquí ayudando en la supervisión. Oiga, qué bueno. ¿Qué dice usted de este muchacho? ¿Cómo se llama fulano de tal? Le dije: él fue presentado, pero fue este año, él no tiene credencial todavía. Ah, pero usted ¿qué dice? ¿Lo dejamos
o lo sacamos. Y yo casi que digo, déjenlo. Si me hubiera contado la locura antes, me la contó fue después. Ay, yo le dije, no, si él es pastor, exonérenlo. Oiga, y le dieron la libreta por ser pastor y por mi referencia. Ahí me lo he encontrado, ya está casado, tiene un hijo adolescente y echamos risa a veces. Yo le dije, ¿usted quién lo mandó a desubicarse? La posición ministerial o espiritual no es garantía social. Por eso cuando usted llega a un retén en el campo, somos evangélicos, ahí no están preguntando eso. Yo he corregido a algunos, ¿no? Aquí somos ciudadanos. Ahí no están preguntando membresía ni credencial de pastor, están preguntando documentos civiles. Entonces no exhiba su cristianismo como un recurso de protección, porque no lo es. Ahora si le preguntan, ¿usted va a alguna iglesia? Sí, voy a una iglesia. ¿Quién es su pastor? El pastor Humberto Henao. Entonces le da mi número y me llaman y me dicen, y yo empiezo a buscar a ver si lo encuentro por allá en un rinconcito. Y lo encuentro y de pronto digo, sí, amén. Entonces eso le puede servir, pero si lo preguntan allá, no lo exhiba, en el nombre del Señor se lo digo. Alabado sea el Señor. Aquí está el texto. Es Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Miren el concepto que Jesús tenía. Y por eso le dijo a Pedro, guarda esa mogosa espada que carga ahí. Yo pudiera llamar 12 legiones de ángeles. Aquí quedaban todos muertos. No necesito ese fierro oxidado, porque como no le daba tanto uso, yo creo que la espada de Pedro andaba con óxido. Alabado sea el Señor, porque hacía días que no la usaba. Pues bien, eso dijo Jesús. Veamos qué dijo Pablo. Creo que hay, el concepto del apóstol Pablo. Cuando usted quiera tener una idea clara sobre determinado concepto bíblico, escúcheme, hermanos nuevos allá y aquí, procure ver qué dice la Biblia al respecto. Ante todo, qué dijo Jesús sobre el matrimonio, sobre la riqueza, sobre el trabajo, sobre la moral. Todo eso está consignado en la palabra. Y el apóstol Pablo asigna esto. Miren lo que él dice. Primero reconoció el gobierno del César. Hechos 25:11 nos habla de eso. Dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho. Este argumento lo está exponiendo ante un juicio que le están haciendo. Él está siendo juzgado por una autoridad civil. Y él le dice a ellos, le dice, si he hecho, no rehúso morir. O sea, muéstreme en el delito que yo he cometido. Exhíbanlo aquí. Tan bonito cuando uno tiene esa autoridad, ¿cierto? Amén. Aleluya. Pero sin nada, oiga bien, nada hay de las cosas de que ustedes me acusan, nadie puede entregarme a ellos. ¿A quiénes? A las autoridades judías que lo reclamaban y argumentaban, porque se formó una disputa cuando a Pablo lo detuvieron, y es que los judíos querían que los romanos que lo custodiaban, porque los judíos no eran policía, la policía y los soldados eran romanos. Los judíos querían que les entregaran a Jesús para ejecutarlo, pero en Roma, que tenía cierto concepto de derecho, dijo, no, tenemos que tener las pruebas. Miren lo avanzado que estaba el sistema en ese entonces. De ahí nació el derecho romano, cuando no se juzga a nadie sin tener las pruebas para hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Si no hay pruebas contra mí, a César apelo. O sea, ya hay una autoridad máxima, humanamente hablando, que está en Roma, voy para allá. ¿Y saben que Pablo fue para Roma? No alcanzó a entrevistarse con César porque lo llevaron a una casa alquilada y allá lo encerraron. Y los hermanos lo visitaban, le permitían visitas continuas. Él estableció una iglesia en esa casa, no una cárcel. Pero apeló a César. ¿Por qué? Porque lo reconocía como la máxima autoridad del imperio, humana y políticamente hablando. Amén. ¿Dicen amén ahora? ¿Allá ustedes también? ¿Está quedando claro estos conceptos, hermanos? Por eso es que nosotros nos referimos a las autoridades con respeto. Dicen amén. Usted no trate el alférez de cualquier forma, al policía tampoco. A las autoridades se les respeta independiente de lo que son, porque son autoridad. Nada más por eso. Que continuamos. ¿Qué más hizo el apóstol Pablo? Según lo vemos por aquí, mire. Dice en otro juicio, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ya iban en el camino. Esa fue una tormenta espantosa que duró 14 días en ese barco en que llevaban a Pablo preso. Ustedes ya han leído, los que les gusta leer Biblia.
Siempre me refiero a ellos porque hay unos que ni saben si hubo tormenta o no. Si hay un libro que se llama Los Hechos, qué triste el analfabetismo espiritual, doctrinal que hoy se padece. Una ausencia de conocimiento adecuado de las Escrituras. En esa historia se narra que Pablo iba para allá custodiado por un poco de soldados. Cuando fueron a zarpar de ese puerto, ahí en Cesarea, él les dijo: no nos vamos. Ahí en Antioquía fue, porque nos vamos a encontrar con una tormenta. ¿Sabe que el capitán del barco dijo: este es un misionero de navegación, nada? Y entonces el centurión viene de 100, era el encargado de la custodia de Pablo, tal vez llevaban otros presos ahí, le dijo: vámonos, y se fueron. Y pues la tormenta los agarró como Dios les había dicho. Sobrevivieron de misericordia, y por eso fue que Pablo los reunió y les dijo: ¿se acuerda que yo se los dije? Era mejor haberlos quedado esperando que el invierno pasara, pero ustedes por cabezaduras se vinieron. Mire, perdimos todo, de misericordia nos salvamos, pero tranquilo, Dios me ha dicho que ninguno de nosotros va a morir. Aleluya. Y tomó el control social y espiritual de toda esa cantidad de personas, que eran más de 100 los que iban en ese barco. Todo para ir a César. Pero no dice la Biblia que haya comparecido, pero tenía la intención de hacerse oír de la primera autoridad romana, que era el César. Amén. Ese era el concepto del apóstol Pablo. Sigamos viendo qué más nos tenemos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Se sometió al sistema sin violar sus convicciones. Miren esto. Él acató las normas del sistema romano sin traicionar lo que había dentro de él. Que esa debe ser la posición de todo cristiano. Amén. Un líder revolucionario en Arauca me preguntó una vez: cuando seamos gobierno, ¿ustedes se van a someter? Yo le dije: hasta donde nuestras convicciones nos permitan. Amén. Más de allá no. Que a veces que los cristianos que van a prestar servicio, a veces se ven en ese dilema. Un oficial ateo le decía a un soldado cristiano, le decía: usted dice que no mata, que no dispara el fusil, ¿qué va a hacer usted? Vamos a suponer, le dijo el oficial al cristiano, que usted está prestando guardia. Y vamos a suponer que viene un enemigo y usted lo logra ver, y ese enemigo viene a matarlo a usted. Y supongamos que él lo encañona y le va a matar y le va a disparar. ¿Usted qué hace? Entonces le dijo el cristiano: como usted todo lo está suponiendo, supongamos entonces, amén, que hay un hueco y yo me meto en ese hueco y el enemigo no me ve y no me dispara. Amén. Mire, cuando uno tiene sentido común y Dios nos lo da, a usted no lo encierra cualquiera con una charlita. Allá en Puerto Santander me lo dijo una señora: ¿y usted no toma un trago? No. ¿Y qué tal que usted vaya por un camino y llega a una casa y no haya sino cerveza? ¿Usted se deja morir de sed por no tomar cerveza? Le dije: no me cuento. En esa casa tiene que haber agua. Entonces van a lavar los tiestos y van a cocinar con cerveza. ¿Con lo cara que es? Ahí tiene que haber agua, y con agua yo sacio la sed. Así que no me venga con esos cuentos baratos. Uno de cristiano tiene que mantener una mente abierta para no dejarse encerrar, que algunos creen que somos unos tontos de capirote, pero lo que tenemos en la iglesia, alabado el nombre de Jesús, somos personas de bien, bendito el nombre de Jesús. Bueno, entonces, miren ustedes, ordenó acatar el sistema laboral existente en esa época. Por ejemplo, primera de Timoteo 6, 1 y 2 ordena cómo se deben manejar las relaciones obrero-patronales. Se llaman hoy, amén, de jefe a empleado. Veamos el texto, primera de Timoteo 6, 1. Alabamos al Señor. Mire, quiero saludar, ya tenemos 170 en una plataforma y 179 en la otra. Ya vamos para 400. ¿Cuántos saludamos de nuevo a nuestros hermanos allá? Amén. Esto es interesante. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, oigan esa frase que es un poquito molesta para algunos: tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Sí lo están siguiendo? O sea, que lo respeten, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Todos los que son esclavos, a esa gente hay que honrarla porque le está dando trabajo a usted. Amén. Hoy muchos hermanos que me están oyendo aquí saben, los que tienen finca, lo complejo que es conseguir una persona responsable. Los que tienen empleos, uy, que lucha bregar con gente hoy, hermano. Uy, eso es una cosa triste y lamentable. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, ¿están oyendo?
No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Es decir, el que está arriba le va a trabajar al otro. Esto enseña y exhorta. Conozcan esto en la iglesia, dice. Amén. No, que porque es cristiano mi patrón, entonces yo le llego a las 8 de la mañana porque él no me puede decir nada, porque es evangélico. No asocie nunca la vida cristiana para justificar la negligencia. Alabe al Señor en esta hermosa mañana. Amén. Ahí uno está diciendo que porque el hermanito tiene la tienda me tiene que dejar el arroz más barato a mí. ¿Quién dijo? ¿No ve que a él le cuesta? Que porque tiene una peluquería, entonces yo le pongo mi cabeza con los pocos pelos que me queda, hermanito. Como yo estoy bastante, soy de cabeza brillante, dijo uno, hablando del intelecto, pero otros tenemos las cabezas brillantes por otras causas. Alabado sea el Señor. Entonces usted me cobra menos, ¿no? Esa es la tarifa, eso vale. ¿Por qué les digo esto? Porque se da en las iglesias. Ya que el hermano me queda decir, hermanito, le queda muy poquito, entonces yo le voy a rebajarle ahí que sea 2,000 pesos. Eso es cuestión de él, no mía. No nos aprovechemos. Amén. Y tampoco el que tiene influencia sobre el de abajo, tampoco es que usted como cristiano me tiene que trabajar. No, lo que es justo, lo que la norma establece. Alabado el nombre del Señor. Ahí está pues, esto enseña y exhorta, es decir, transmítale esto a la iglesia, que sepan manejar las relaciones obrero-patronales, así se llaman hoy. Por eso es que el sindicalismo ha sido tan tóxico para las empresas en este tercer mundo que así llaman. Los sindicatos han acabado con más de una empresa. En Colombia acabaron con Telecom, acabaron con la Caja Agraria, acabaron con otras instituciones públicas. Es por eso que la Biblia, escúchenme ahora, defiende mucho la propiedad privada. Habla de su taller, de su finca, de su vehículo, de su viña, de su asno, de su casa, porque lo mío yo lo cuido más. Está comprobado que lo público, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. En cambio, lo que es privado, que a usted le costó, por eso es que usted cuida la motico que Dios le dio. Y yo he visto hermanito con un trapito que lo sacan y si esa moto se la hubiera regalado el gobierno y le hubiera prometido que una vez que la acabe le dan otra, usted le andaba como fuera porque sabe que hay una nueva esperándola. Pero como si usted la raya y la daña, pague, mijito, para que la cuide, para repoderarla. Por eso cuidamos. Se da cuenta de que esto, la Biblia no es que sea capitalista, pero defiende ese modelo. ¿Sabe por qué? Porque me costó a mí. Por eso, muchachos, de nuevo, escúchenme. No se crea en la educación gratis. Usted no valoraría eso. ¿Sabe cómo lo valora? Cuando usted le toca pegó en ese computador de la noche con una Coca-Cola al lado a la 1 de la mañana para presentar el parcial al otro día. Y eso es bueno que les cueste. Amén. Que cuando usted tenga un cartón, diga, esto no me lo regaló en una rifa. Mire esa muchacha, ese escándalo que hubo porque falsificó un título y ya la querían poner allá y se fueron a la universidad y buscaron los archivos. No hay tal título, no es profesional la chica. Entonces, si la norma exige que sea profesional, ¿cómo se va a presentar ella así? Pero por favoritismo político pone gente incompetente. Amén, hermanos. Que debía tener la capacidad para el trabajo. Entonces, la Biblia habla de eso de acuerdo a su capacidad, no al vínculo amistoso que tenga. Sea el Señor glorificado. Oiga, qué bueno que entendamos hoy la iglesia y el Estado. Esa es la enseñanza de hoy. Vayamos terminando, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a oír también al apóstol Pedro. Ya hemos oído a Jesús, a Pablo, y ahora escuchemos a otro hombre de Dios llamado Pedro. Miren los conceptos que él tenía del Estado y cómo aconseja en la epístola que nos manejemos dentro de él. Reconoce las instituciones humanas. Primera de Pedro 2:13. Miren, aquí aparece un término que es muy actual. Y esta Biblia que usted usa es la versión de 1960. Es decir, esta Biblia ya tiene 66 años de haber sido esta versión publicada. Hay de más atrás, yo tengo la del 9. Incluso de España me traje la Biblia del oso. Esa sí no la leo porque eso es muy complicado. El lenguaje que se usaba hace 500 años atrás, cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera la hicieron. Pero esta, que ya tiene 66 años, dice, por causa del Señor, por causa del Señor. Dicen amén. No por miedo a la fiscalía ni a la procuraduría, sino por causa del Señor. Por eso es que los funcionarios públicos, yo le he dicho a mi hermana Patricia, en el vínculo de amistad y compañerismo que nos une, a todos los que he podido hablar con ellos, pórtense bien en esa esfera donde Dios les ha llevado.
por causa del Señor. No por miedo de después estar con la fiscalía detrás, no, sino por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y aquí abarca todas: policía, ejército, instituciones de salud. Yo debo llegar, por ejemplo, a un consultorio y yo no puedo llegar a pasar porque yo soy el reverendo Humberto Henao. No, yo tengo que hacer la fila como nosotros. Amén. Si de pronto me miran como en otros países que me ven ya con los años y en la sola cara ya saben que soy mayor de 60, usted tiene derecho a esta fila. Entonces yo me voy a la fila de otros que aquí en Colombia no se aplica todavía. Así uno esté cucho, hermano, le toca hacer la fila. Amén. Sí, por allá sí me ven y yo me destapo bien para que me vean que ya estoy viejo. Entonces eso me da favoritismo para abordar aviones, alabado el nombre del Señor. Pero yo debo hacer la fila. Si me invitan, pues salgo, y si no, permanezco ahí. ¿Por qué? Porque esa es una institución humana. La educación es una institución humana. Amén. A usted le matricula el niño en este colegio, en aquel, la niña, el uniforme tiene que ser el que allá diga, no el que a usted le parezca. Dicen amén. Muchachos, a ustedes los reclutan para el ejército y usted no puede decir que a mí me gusta tal corte, me gusta una colita así, que tal. Olvídese de cola. Va a la ruler, amén, porque es norma allá. Y eso que es obligado llevarlo. Entonces miren que donde quiera hay instituciones humanas, siempre las hay. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén, amén. Sométase. Y la palabra someterse, en su etimología original, ¿sabe qué quiere decir? Ceder derechos. Yo tengo unos supuestos derechos. Yo también tengo derechos, que hoy se habla mucho de eso, pero yo los cedo para que de allá para acá el Estado también ceda. Amén. Hay gente que se queja de los consulados, de las filas en migración, de los maltratos. Sabe que a mí nunca, y hace ya 33 años que voy a los Estados Unidos, nunca he sido maltratado en ningún consulado. Yo les a señas me hago entender que no hablo inglés, buscan por allá a alguien y me lo traen para que me interprete, o si no, porque mi actitud, qué tal que uno se vuelca allá, porque hay unos que se las dan de grandecitos. Aquí en el consulado llamaron a alguien y un muchacho que hablaba inglés se vino dándose las de inglés, de gringo, y estaba solicitando visa de turista. Y empezó a hablarle inglés al funcionario y el funcionario no le gustó porque notó una actitud orgullosa. Le negó la visa y le tiró el pasaporte. Yo le dije, ¿por qué es cabezón? ¿Por qué no le hablas español? Ellos todos hablan español. Todos los funcionarios que mandan a los países de habla hispana tienen que hablar español. Es como los que mandan a países ingleses, tienen que hablar inglés. Si usted le habla español, él lo ve como humilde, pero como usted se quiso igualar. Porque a veces somos igualados. ¿Han oído esa palabra? Que queremos ser altos como el otro. No, váyase bajito. Alabamos el nombre del Señor. Y es tan bonito cuando uno como que baja la cabeza, porque el otro ve que es humilde y por eso le duelen los papeles y no le hace el parte. Pero hágase usted el gallito bravo y dígale al alférez, y es que yo soy de la 43 y mi pastor se llama Humberto Henao. Yo ni sé quién es, señor. Venga el parte, como aquel que lo mandaron para el camión de la recluta por estar dándoselas de igualado. Entonces, sométese a todo, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey, que es un gobierno civil, como a superior, siempre. Mirar quién manda aquí. ¿Oyeron? ¿Quién es mi autoridad aquí? Cuando usted llegue a cualquier trabajo, por sencillo que sea, lo primero que sepa es con quién me entiendo. Si llega a una casa a hacer oficio, es con la señora, la ama de casa. Disculpe, señora, ¿cómo se hace esto? Si no lo sabe hacer. Como le dije yo una vez a alguien, le dije, hermana, me hace bonito, me plancha esta camisa en la casa. Dijo, no, pastor, yo no sé planchar ni me gusta planchar. Pero no le gustaría aprender. No, yo no quiero aprender eso. Así, sencillo. Es que yo cogí la plancha y planché, porque hay gentecita así, hermano, en toda parte hay, que son dueños de su propia opinión y nadie los mueve de ahí. A esas personas no les va bien generalmente. A uno le va bien cuando uno agacha la cabeza y hace lo que le mande. De nuevo levanta esa mano, de un aplauso en esta mañana. Alabado Dios. Vive Cristo Jesús. Amén.
Miren esto que dice Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 17 y 18. Estamos viendo y estudiando los conceptos de los hombres protagonistas, entre ellos a nuestro amado Salvador, nuestro Señor. Sobre la ley, honrad a todos. Amad a quienes. A los hermanos, hay que amarlos. Temed a Dios. Y luego, al rey se le da honra. No se le rinde pleitesía en el sentido religioso, se le honra. ¿Qué más dice el versículo siguiente? Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, que los hay, sino también a otro tipo de personas que los hay. ¿Cuáles son? Los difíciles de soportar. ¿Conoce usted a alguien así? Ese amencito. No lo dicen fuerte, pero hay gente difícil de soportar. Y ¿sabe una cosa? A veces están en la iglesia. ¿Qué hacemos con ellos? Soportar. La Biblia dice soportaos los unos a otros en el temor de Dios. Es que mire, las relaciones interpersonales, cuando uno las somete a Dios, a uno le va bien. Pero mire un obrero, hermano Jaime, usted que maneja gente allá en su fábrica. ¿Sabe? Los que tienen ese mismo perfil, que tienen que manejar gente, saben que hay gente difícil de manejar. Amén. Pero los que están aquí, en la mayoría que somos, nos toca a veces hacer de obreros, sepa que también hay patrones difíciles de manejar. Pero ¿qué hacemos? ¿Conflictar con ellos? No, más bien someternos y nos va bien. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Mire, esta institución llamada iglesia es una bendición aquí y en cualquier parte. Volviendo a los ejemplos y a las experiencias que he tenido, yo daba culto allá en Saravena, como les he contado, y todos los domingos íbamos desde el pueblo hasta la base, que no queda tan cerquita. Mi hermana sabe allá que no queda tan lejos, ella es de Arauca. Y nos íbamos a dar culto con algunos muchachos y muchachas de la iglesia, llevábamos guitarra y anunciaba el mayor aquel allá. Los soldados interesados en el culto evangélico nos esperan allá en un kiosco, nos dejaron un kiosco grande y dábamos culto y cantábamos. Y más de un muchacho venía, más de un soldado era detrás de las muchachas de la iglesia. Yo los veía que sí corrían para allá y esa risita de la muela eran ellos. Y yo les advertía, cuidado con eso, ponerle a pelarle muela a estos soldados, porque el soldado no tiene rienda moral. A menos que sea cristiano. Una tarde, un domingo, terminamos temprano el culto, era de 2 a 3, y había un calor de esos que saben hacer allá, y nos refugiamos debajo de unos árboles frondosos, y ahí había una cancha y estaban jugando los soldados, un partido. Y alguien pateó el balón y había un niño como de unos 12 años que tenía una bandejada de gelatinas de esa de pata de res que le untan almidón. Y el niño iba todos los domingos en la tarde a vender porque había muchas visitas y le iba bien al chinito. La mamá lo mandaba y el balón cayó por allí y le pegó en toda la esquina a la bandeja y le voló todas las gelatinas al pasto, hermano, a la grama. Y le cae esa soldadesca, esa gelatina. Hermano, otros que estaban ahí viendo el partido también le cayeron, nosotros no, porque estamos instruidos. Usted tiene que saberse comportar en un culto público y en cualquier área. El muchachito, no, apáguenla. Nadie se alejaron, se le comieron las gelatinas. Ese niño empezó a contar y a llorar y alguien fue y le avisó al mayor. Al momentico llegó. Para el partido, soldado aquí, ¿qué tal? Y eso es a órdenes. Allá no sé, por favor, sería tan amable de hacer la fila. No, hermanito, allá no se habla así. Los que estudian en el cuartel saben. Bueno, ahí. Este niño vino a vender gelatinas y él viene cada 8 días porque él ayuda a la mamá que es separada. Así que, ¿cuántas gelatinas tenía? El niño ya sabía contar, contó la platica y contó, le faltaban como 40 gelatinas. Dijo, ¿cuántas le falta? Me falta tanto. Tranquilo, le pasó la mano por la cabeza. Ese hombre era muy humano. Le dijo, a usted no se le va a perder, y menos en un batallón del ejército colombiano. Pues se las pago todas, pero le voy a dar la oportunidad que ustedes las paguen. Pastor, ¿usted vio soldados comiendo? Sí, señor. ¿Cuáles? Le dije, la verdad, yo no. ¿Y cómo me iba a decir que cuáles? Yo le dije, todos se parecían. Yo vi a muchos comiendo ahí. De esto le dije, no, yo había visto algunos, pero me toca, allá hay que saber manejar. Dijo, no se preocupe, voy a contar hasta 3 para que la paguen. Y si no la pagan ustedes, yo la pago, tranquilos. Y como no sé contar, ya voy en 2. 1, a ver, pasa el primero y le paga la gelatina. Nada. ¿Cuántas es? Sacó el hombre del bolsillo y le contó al niño. Y le dijo, vaya, dígale a su mamá que aquí no se le puede robar una gelatina, que yo se las pagué. Y ustedes me las pagan a mí. Ay, hermano.
mandó traer una vara, yo no sé si era una vara o era una cosa como de plástico, y le cae a los primeros, pero era que le sonaba y estaban sudados. Y cuando usted está sudando y tiene la piel húmeda, cuidadito con recibir un chancletazo, porque arde muchísimo más que con la piel seca. Pa, 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 vuelta a la cancha, vuelta, ¿qué tal? Al alojamiento, traen el equipo. Y empiezan los muchachos a correr ya y venían con el armamento, luego con la tula, luego al alojamiento a traer los catres. Y yo vi a unos 40 minutos después, muchachos vomitándose del maltrato en el piso. Y dándole. A los 8 días yo entré al despacho de ese mayor y le dije, me pareció muy cruel. ¿Sabe qué me dijo? Es que esto no es una iglesia, pastor. Estos muchachos llegan deformados de todos lados y si no es así, no hacen caso. ¿Qué les costaba pagar una gelatina? Y hacerse dar esa madería por eso. Es que toca disciplinar. Yo dije, uy, Jesús, bendito tu nombre que no me llamó a ser general del ejército de la tierra. Si esto es en la iglesia, a veces toca un poquito así. Se imagina, por eso estamos hablando de la iglesia y el Estado y la influencia del Espíritu de Dios y de esta palabra en nuestros corazones, en nuestra mentalidad, en nuestro pensamiento para ser ciudadanos de bien. Amén. Demos de nuevo el aplauso al Señor ya en la parte final. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, avancemos por favor. Hoy día de elecciones en Colombia estamos hablando de estas responsabilidades que tenemos. ¿Qué más tenemos? Entonces, las ordenanzas del apóstol Pedro son esas. Ya leímos el versículo 19, 2:17 al 19, ¿sí? Sí. Amén. Ajá, aquí está. Dice, porque esto merece. ¿Qué merece? Miren el versículo 18, el anterior. Miren qué merece aprobación. El 18, por favor, el anterior, para que contextualicemos bien. Criados, está sujeto, ya lo hemos dicho, esto es difícil de soportar, porque esa conducta de yo soportar al difícil, uy, Padre Celestial. Por eso es que sacamos adelante un matrimonio, porque ella nos soporta y nosotros a ella. ¿O cuántos de ustedes de casados les ha salido así a pedir de boca tan bonitico, tan rebonitico? Y ustedes muchachos, que anoche tuvimos reunión y me decían, una hermana escribió de las tantas que vino, me da miedo casarme. No es un miedo infundado, es real, porque ha visto tantas cosas. Amén. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Es que hay una anécdota real. Aquí en Piedecuesta, la hija del pastor Obed se casó con un hermano peruano, paisano suyo. Y bajando del aeropuerto, el taxista, que aquí en Santander es muy parecido al país, el conductor del taxista de aquí es muy locuaz. Y como lo vio con su corbata y todo, ahí mismo le preguntó por el espejo, ¿usted tiene una iglesia? Sí, yo soy del movimiento misionero. Ah, que hay varias de esas, yo he visto por ahí muchas iglesias de esas. ¿Y a eso a qué viene, hermano? Le dijo, es que vengo a casarme. ¿Casarse? Sí. Así eso me contaba el hermano riéndose allá en Perú. Y se va a casar. Y ahí mismo entró en su lenguaje de aquí, y con una vieja de aquí. Amén. Y una muchacha de aquí. Y es que allá en el Perú no hay viejas. Sí hay, pero yo me quiero casar de aquí. ¿Y usted le han dicho cómo son las de aquí? Digo, pues sí, por ahí oí rumores, pero no, yo me caso. ¿Y a dónde vive la China? Vive en Piedecuesta. En Piedecuesta, mano. ¿Sabe cómo le dicen a los de Piedecuesta? Le preguntó, él dijo, no, yo no sé. Ustedes saben, los garroteros. Y hubiese hizo un garrote, hermano, y usted se ve buena gente y tranquilo. Sí, yo soy así, Cristo me hizo así. Ah, no se case con ella. Esa vieja le da garrote. No, yo me caso. Dice que frenó el carro por ahí bajando. Y lo me veo en el espejo y dijo, mire, le voy a hacer un favor. Lo regreso al aeropuerto, no le cobro la carrera. Y lárguese para su país y casi se llama. Dijo, no, yo me caso aquí. Cuando le estén dando la jeta, dijo así, se acordará de mí. Allá nos reíamos y decía, gracias a Dios no me han dado todavía. Amén. Para no acordarme de aquel. Pero ese perfil de que yo no me dejo. Amén. Ay, Padre. Haciendo esto, soportando, dice el versículo 19, aprobando las conductas que le estoy mencionando. Dice, porque esto merece aprobación. ¿Qué? El someterlos. Merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo. Miren, ¿cómo Dios aprueba que yo me someta? Que el otro, que es que no me dejo. Sepan una cosa, Dios se las cobrará al otro. Pero Él pelea por nosotros, se lo digo en el nombre del Señor. Por este servidor Dios ha peleado una y otra vez. Y muchos de aquí saben cómo Dios ha metido su mano. Cuando usted mete la mano y quiere como manejar la cosa, Dios dice, entonces lo dejo a usted.
aprendamos y verá que nos va mejor. Bendito sea el Señor. Terminemos entonces la lección de hoy, que quiero que quede bien clara. Vamos a la lección a ver la parte final. Amén. Esta es la ordenanza del apóstol Pedro, reconocer las instituciones humanas, ahí se menciona, de manera que esa es la, a ver, creo que ahí terminamos, ¿cierto? Alabado sea el Señor. Amén. Ahí es la parte final, porque hoy vamos a ir a votar. Levanten las manos que ya votaron. Dios lo bendiga. Los que no, todavía nos queda un tiempito, nos queda unas 4 horas casi después del almuerzo, de manera que cumplamos con este deber ciudadano. Esta tarde no vamos a tener culto aquí. A mí como pastor y como ciudadano, padre, esposo, abuelo, sí me interesa qué rumbo va a tomar este país. Yo no sé si a usted le interesa o no. Lo que quiero invitarle para que se coloque de pie en esta hora y vamos a hacer una oración por nosotros mismos. Amén. Amén. Vamos a decirle, Señor, ayúdame a ser un buen ciudadano. Que a usted no tengan que estarlo buscando por mala conducta. Que escúcheme, esposo, a usted no tenga que buscarlo por maltrato a su esposa, violencia intrafamiliar. Hijo, que a usted no tenga que buscarlo para obligarlo a que vea por su papá, abuelito o su mamá, porque usted lo hace voluntariamente. Que todo lo que tengamos que hacer dentro de la normatividad bíblica, lo hagamos. ¿Quieren orar conmigo? ¿Quieren ustedes también orar por allí? Levante su voz y dígale, Señor, si no me he portado como ciudadano como debo serlo, a partir de hoy voy a enderezar mi rumbo, voy a respetar las autoridades en cualquier institución que sea, voy a estar sujeto también en la iglesia a lo que tu palabra diga. Amado Dios, en esta mañana todavía queremos darte gracias. Padre Celestial, he compartido tu bendita palabra. He hablado, Señor, de lo que como cristianos debemos tener en cuenta dentro de la sociedad donde vivimos, Señor. Y estamos en Colombia. Hoy es un día de elecciones. Hoy se definirá, Señor, quiénes nos gobernarán en los próximos 4 años. Yo te presento nuestras vidas como ciudadanos. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes, que quites de nosotros toda rebeldía, toda insubordinación, todo sentimiento bélico. Que nos hagas personas ceñidas a tu palabra, como lo acabamos de ver a través de tu ejemplo, amado Jesús, de la ordenanza y sugerencia del apóstol Pablo, también del apóstol Pedro, Señor, que nos enseñan a vivir con dignidad dentro de lo que se llama hoy un Estado de Derecho. Te pido, Señor, de nuevo por mi hermana, por mi hermana diputada, Señor, en esta hora, Padre. Bendice a mi hermana Patricia en la función que hace allí. Lo he hecho en privado, lo hago en público. Padre, estos alcaldes que han tenido últimamente Bucaramanga, el actual, el gobernador, todos los magistrados, todas esas personas que ejercen autoridad, las leyes, Señor, que ellos trabajan, que promulgan, que nos rigen a nosotros. Bien sea, Padre Celestial, oh Dios eterno, en el consejo, en la asamblea, allá en el Congreso, donde quiera, que haya normas, Señor, que faciliten servirte, que ninguna norma nos aprisione, que ninguna norma esclavice la iglesia. Oh Dios eterno, que el gobernante que llegue tenga una visión clara de lo que hace tu iglesia, del aporte que damos, Señor, a la sociedad, de nuestra conducta que es un aliciente, Padre, aleluya, para que las autoridades no tengan que ocuparse de nosotros, Señor, con castigos, como dice tu palabra. Que podamos ser esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos, la luz del mundo, la sal de la tierra, Señor Todopoderoso, en el nombre que sobre todo nombre de Jesús pedimos estas cosas, Señor. Amén, amén y amén. Damos el aplauso al Señor ahora fuerte, hermanos, con mayor intención. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Aunque no prediqué de una forma evangelística, pero sí quiero en esta hora, déjenme aquí las peticiones, hermanos, ya las presentaré.